Paz, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Le damos gracias a nuestro Dios por un nuevo día, mis hermanos. Paz a vosotros, amados hermanos de este bendecido grupo, edificados en la palabra, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios, para que Él sea guiándonos con su Santo Espíritu. Oremos, mis amados hermanos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Padre Santo, venimos delante de tu divina presencia. Nos acercamos, Padre, hacia el trono de tu gracia, mi buen Dios, para pedirte, Padre, suplicarte, mi buen Dios del cielo, con humildad, Padre, que me des sabiduría, me des entendimiento, discernimiento para poder, Señor, comprender tu divina palabra. Padre Santo, te doy infinitamente las gracias, Padre Celestial, por este gran privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Padre. Quizás nosotros, Señor, somos faltos de sabiduría, Padre, pero tenemos esa gran bendición, Señor, de que tú nos dices, Padre Santo, que si nosotros nos sentimos faltos de sabiduría, que te lo pidamos, mi buen Dios del cielo. Padre Santo, te pido desde ya que tú seas mi Dios, perdonando mis equivocaciones, mis errores, Padre Santísimo. Te pido, mi Dios del cielo, que tú me unjas con tu Santo Espíritu, Señor, y que solo tú puedes, Padre Celestial, quebrantar aquellos corazones, Señor, que aún no han llegado hacia ti, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ser ese instrumento de tu labranza. Qué gran privilegio, Señor, que nos has dado, Señor, para regar la semilla de tu santo evangelio, mi Padre. Gracias, Padre Celestial. En este momento me abandono en tus divinas y poderosas manos, Padre, para que tú seas guiándome en este momento, Señor. Todo te lo agradezco, Padre mío, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, estamos en la tercera semana de nuestro tema principal de Marcos. Marcos, el ayudante que escribió un evangelio con un evangelio, mis hermanos. Tenemos el subtema, el ministerio inicial del Hijo de Dios, la influencia inmediata de Jesús, mis hermanos. Para el día de hoy, 29 de julio, en esta hermosa mañana, mis hermanos, tenemos como título de este tema, la influencia de Jesús sobre autoridades y políticos. Debemos de entender la verdadera religión, mis amados hermanos. Mis hermanos, nos encontramos, como les decía, en el libro de Marcos, como ya hemos estado considerando, la oposición contra nuestro Señor, mis hermanos, iba en aumento. Veremos al terminar nuestra reflexión de esta mañana, mis hermanos, en el Evangelio de Marcos, que la oposición ya es una oposición con odio, una hostilidad muy fuerte, mis hermanos. Recordemos que los judíos de aquel tiempo veían a nuestro Señor Jesús como un hombre, como un rabí, como un maestro, no como el Hijo de Dios. Y cada día, mis hermanos, iba en aumento el odio que le tenían a nuestro Dios. Con la ayuda de nuestro Señor, vamos a realizar, llevamos este hermoso libro de Marcos en el capítulo 3, versículo 1 al 6, mis amados hermanos. Y nos dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusar. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, mis hermanos: levántate y ponte en medio.
palabras de nuestro Dios, mis hermanos. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, mis amados hermanos, callaban, dice su palabra. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido, mis hermanos, por la dureza de aquellos corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, mis hermanos, y la mano le fue restaurada, y fue sanada, mis hermanos. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y así es como dice su palabra, mis amados hermanos. Mis hermanos, este fue un acontecimiento crucial para nuestro Señor. Ya habían acontecido 5 conflictos con los religiosos, mis hermanos, los escribas y fariseos. Ellos, mis hermanos, estos religiosos habían atacado varias veces a nuestro Señor Jesús, acusándolo de enseñar una religión falsa. En este encuentro, mis hermanos, frontal, cara a cara, Jesús tomó al hombre de la mano seca y demostró precisamente lo que es la verdadera religión. La demostración, mis hermanos, de nuestro Señor Jesús fue muy clara y vigorosa, mis hermanos, muy clara y vigorosa, que lo atacaban, mis hermanos, quedaron atónitos, tan sorprendidos, ¿qué es la verdadera religión, mis hermanos? ¿Qué es la verdadera religión? Veamos, mis hermanos. Nuevamente Jesús entró a la sinagoga, como leímos en el primer versículo. Ahí se encontró, mis hermanos, con aquel hombre. Estaba necesitado en medio de otros hombres que estaban opuestos. Ellos no estaban necesitados, sino que ellos estaban acechando a nuestro Señor. Y estos hombres eran opuestos a nuestro Dios. Nuestro Señor, mis hermanos, se encontró a este hombre que tenía una mano seca, es decir, su mano estaba atrofiada, mis hermanos. Este hombre no había nacido con la mano seca. Podemos imaginar, mis hermanos, el sufrimiento era desesperante. No tenía capacidad para poder trabajar. No tenía esa capacidad para poder trabajar, para ganar y tener su sustento, mis hermanos. Según la tradición, afirma que era albañil. Mis hermanos, le pide a nuestro Señor sanidad para no tener que mendigar, mis hermanos. Él estaba consciente de que ahí con nuestro Dios iba a tener él esa sanidad, porque él ya no quería seguir mendigando, mis hermanos. Por eso nos dice el versículo 2, que le acechaban para ver si en el día de reposo, que ese equivale al día sábado, mis hermanos, nuestro Señor le sanaría para tener cómo acusarle. Recordemos, mis amados hermanos, lo que nos dice Salmos 139:4. Dice, pues aún no está la palabra en mi boca, si aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así es, mis hermanos, porque aquí vemos que aunque ellos estaban acechando a nuestro Dios y no decían absolutamente nada, lo estaban acechando, pero nuestro Dios sabía qué era el propósito de ellos, cuál era el propósito que ellos tenían. Este versículo, mis hermanos, de Salmo 139, versículo 4, nos hace tener en cuenta que no hay nada que Dios no pueda saber. Ante nuestro Dios, mis hermanos, no hay nada oculto.
Leemos también en Mateo 12, 9, 13, mis hermanos, nos dice, pasando de ahí vino a la sinagoga y de ellos iba pasando por ahí. He aquí había uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús cómo lo acechaban. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, mis hermanos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo?, le preguntaban. Jesús les respondió, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y levante? Es la pregunta que les hacía nuestro Dios. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Porque, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Jesús confrontó a los escribas y fariseos, mis hermanos. Probablemente eran los mismos que habían sido enviados anteriormente por el Sanedrín para investigar su enseñanza, mis hermanos. En Marcos capítulo 2, versículos 6 y 7 nos dice, mis hermanos, que ellos cavilaban en sus corazones, meditaban y se ponían a reflexionar profundamente sobre lo que escuchaban de nuestro Señor. Porque el deber de ellos era de proteger al pueblo de los falsos maestros. Eso era el deber de ellos. Y proteger la nación de los sublevadores, mis hermanos. Ellos no estaban en la sinagoga, mis hermanos, para adorar a nuestro Dios, sino para ver los errores en nuestro Señor Jesús, con el fin de poder acusarle, mis hermanos. Mis amados hermanos, es lamentable que en nuestros tiempos aún existan escribas y fariseos, mis hermanos. ¿Cuántos llegan a la iglesia con el fin de observar y destacando los errores de otros para luego criticar, mis hermanos? Yo escuchaba muchas veces cuando había alguna escuela y todo eso. Eso no quiere decir la escuela, dicen. Eso lo que está diciendo no es eso lo que quiere decir. No, mis hermanos, nosotros no tenemos por qué dar opinión de lo que está nuestro pastor o el encargado de esa exposición. No tenemos absolutamente ningún derecho de juzgar, mis hermanos, porque sabemos que la sabiduría viene de nuestro Dios. No es porque seamos nosotros un gran personaje, mis amados hermanos. Por eso nos dice en 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Eso es lo que dice su palabra. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, dice su palabra. El versículo 20 nos dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Su palabra nos exhorta, mis amados hermanos, porque aquí, aunque le está diciendo lo que es una exhortación para cada uno de nosotros, para darnos a entender qué es la sabiduría de nosotros como humanos. En Salmos 94:11 nos dice, mis hermanos, los pensamientos de los hombres es vanidad. Así es de que nuestros pensamientos y nuestra forma de juzgar absolutamente no hay nada que sea correcto, mis hermanos. Porque nosotros juzgamos como humanos, juzgamos con aquel corazón, no un corazón perfecto, sino un corazón lleno de sarcasmo, como lo hacían los fariseos y los escribas. Cuando un miembro, mis hermanos, no trabaja en la obra de nuestro Dios, no le sirve a nuestro Dios, viene a ser semejante al hombre de la mano seca, mis hermanos. Está discapacitado. Manos secas, mis hermanos, tiene las manos secas debido a espíritus muertos, emociones
perturbadas, mente no educada, mis hermanos, vida mal encaminada también. La verdadera religión es una disposición aún en medio de otros, mis hermanos. Como lo dice el versículo 3, dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio de la palabra, y ponte en medio, dice su palabra. Le decía a aquel varón, mis hermanos, que se levantara y se parara en medio. Nuestro Señor Jesús está apelando, mis hermanos, a la voluntad de aquel hombre, a su disposición de hacer exactamente lo que el Mesías le estaba diciendo. Mis hermanos, este hombre tenía que desear con suficiente intensidad ser ayudado, para estar dispuesto a pararse en medio de esa multitud frente a los escarnecedores, religiosos. De esta manera, mis hermanos, confesaba su fe a nuestro Señor, el poder de nuestro Señor Jesús para salvar y sanarle. Mis hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a pararnos en medio de alguna multitud? Nuestro Señor, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos hace el llamado de levantarnos a estar de pie, que nos arrepintamos y que confesemos nuestra fe en el poder de nuestro Señor Jesús para ser sanados y salvados de esa parálisis espiritual que muchas veces hay en nosotros cuando no trabajamos en la obra de nuestro Dios. La verdadera religión, mis hermanos, hace el bien y salva vidas también. Mis hermanos, el problema que estos religiosos tenían con nuestro Señor Jesús es que ellos pensaban que quebrantaba la ley nuestro Señor, y quebrantaba la ley ceremonial. La gente, mis hermanos, se agolpaba de a miles junto a nuestro Señor Jesús, buscando ayuda, y cada vez, mis hermanos, que quebrantaban la ley, pero sabemos que la ley, esta enseñanza a la gente a desacreditar la ley ceremonial, mis hermanos, por eso nuestro Señor era imagínense, mis hermanos, para ellos, nuestro Señor era una gran y grave amenaza a la religión y a la nación judía y a los líderes de la nación también, tanto religiosos como civiles, mis hermanos. Lo que nuestro Señor hacía era enseñar y mostrar que la verdadera religión no consiste de reglas, reglamentos ni de ceremonias y rituales. Por muy buenas que sean las reglas y ceremonias, mis hermanos, sea si alguna persona tiene una necesidad, la verdadera religión la suple, mis hermanos. Jesús recalcó esta verdad haciendo dos preguntas, mis hermanos. Lo vemos en el versículo 4. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Les dijo, recordemos. Mis hermanos, la verdadera religión es tener sentimientos contrarios al error y al mal. Nuestro Señor tenía el poder, mis hermanos, para sanar al hombre. Si no lo hacía, estaría reteniendo el bien y haciendo el mal, ¿verdad? Y así lo comprendemos, mis hermanos. Porque si nuestro Dios no sanaba a aquel hombre tan necesitado, Él no iba a estar haciendo el bien, iba a estar haciendo el mal, mis hermanos. Sin embargo, mis hermanos, la ley ceremonial decía que en sábado no se debía trabajar. Y es por eso, dice, es lícito salvar la vida o quitarla, dijo nuestro Señor. Nuestro Señor quería salvar la vida de aquel hombre, mis hermanos. Pero los religiosos tenían la autoridad civil
y querían matar a nuestro Señor Jesús. Los religiosos estaban complotando, mis hermanos, la muerte de nuestro Señor. Él lo sabía, claro que sí lo sabía, mis hermanos. Ellos sabían lo que Jesús preguntaba y decía. La verdadera religión, mis hermanos, hace el bien y salva vidas. Nunca lo olvidemos. No procura aislar tampoco, separar o matar a los hombres, no, mis hermanos, aun cuando sean considerados una amenaza, como vimos, mis hermanos, ellos no respondieron absolutamente nada, se rehusaron a encarar la verdad en obstinada incredulidad también, mis hermanos, cerrando sus mentes. Nuestro Señor se enojó, claro que sí, mis amados hermanos, pero fue un enojo que implicaba, mis amados hermanos, ¿qué implicaba ese enojo? Un enojo de dolor, claro, mis hermanos. ¿Cómo se sintió nuestro Señor Jesús con eso? ¿Por qué se enojó? Porque tuvo dolor a pesar de pensar, mis hermanos, de aquella dureza de aquellos corazones, mis hermanos. Sentir tristeza, pena, empatía, mis hermanos, sufrir con una persona porque la misma está herida. En este pasaje, mis hermanos, el enojo de Jesús estuvo combinado con la pena por la gente que se dañaba a sí misma. El enojo de Jesús, mis hermanos, es un enojo apesadumbrado, en razón a la incredulidad, obstinada de aquellos hombres, la gente que cerraba sus mentes, mis hermanos, que sencillamente se mantenían obstinadas en su incredulidad a pesar de la evidencia que tenían, mis hermanos. Pero para nuestro Señor despertó un gran enojo con pesadumbre, mis hermanos. Qué tristeza, qué dolor le dio a nuestro Señor Jesús. Por eso Él tuvo ese enojo, mis hermanos. En primera de Juan 3:18 nos dice: hijitos míos, no améis la palabra ni de lengua, sino de hecho, dice nuestro Señor. Y en verdad, la verdadera religión es restaurar a los hombres, mis hermanos, en plenitud. La verdadera religión habla y actúa, mis hermanos. Jesús habló y le dijo a aquel varón: extiende tu mano. Y el hombre lo hizo, mis hermanos, sin dudar. Y nuestro Señor Jesús le restauró la mano, no a medias, mis hermanos, no, sino completamente sanada. La verdadera religión, mis hermanos, cuando ministra, o sea, cuida, eso es ministrar, mis hermanos, cuidar de los demás, a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Está motivado por cumplir el mandamiento, mis hermanos, de restaurar a los hombres, mis hermanos, porque la verdadera religión da amor y servicio al prójimo, e incluye el servicio a las personas, mis hermanos. Es aquel fruto de nuestra preocupación por su bienestar espiritual. Es un gran ejemplo que nos dio nuestro Dios, mis amados hermanos. No de guardar reglas, reglamentos. Las reglas, ceremonias son útiles, sí son útiles, e incluso son necesarias, mis hermanos, pero no construyen la verdadera religión. La esencia de la religión es restaurar a los hombres y darles sanidad en el nombre y poder de nuestro Señor Jesús. En Hechos 20:35 nos dice, mis amados hermanos: en todo os he enseñado que trabajar así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo:
más bienaventurados es dar que recibir. Mis hermanos, la verdadera religión no causa intrigas ni destrucción tampoco. Nuestro Señor Jesús confrontó a los religiosos, mis hermanos, con la verdad. Les mostró inequívocamente lo que es la verdadera religión. Quedaba en ellos aceptar la verdadera religión, a Jesús y sus enseñanzas, o bien oponerse a ellos también, mis hermanos. Lamentablemente, mis hermanos, escogieron oponerse a nuestro Señor Jesús, pero necesitaban ayuda política. De manera, mis hermanos, que hicieron alianza con los herodianos. Mis hermanos, ¿quiénes son los herodianos? Miembros de la familia de Herodes, mis hermanos, o sea, también los de su corte o de su ejército, un grupo político, mis hermanos, religiosos, semejante a los saduceos. Así eran. Aquí, mis hermanos, hay algo significativo. A pesar de las diferencias filosóficas, aquí no hubo la posición, el poder, mis hermanos, y la seguridad. Habían corrompido los corazones y mentes, mis hermanos. Ambos complotaban para destruir a nuestro Señor Jesús, que se oponía a ellos. Hermanos, la verdadera religión ni es intriga ni destructiva. Hermanos, toda persona debe de ser confrontada con la verdad, con la verdadera religión de nuestro Señor Jesucristo. Cada persona encara el dilema de seguir la verdadera religión, o también, como hicieron los fariseos, mis hermanos escribas, oponerse a nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Qué hermosa enseñanza, mis amados hermanos. Y es por eso, mis hermanos, que cuántos se oponen a Cristo desde el interior de la religión por causa de aquella posición, poder y seguridad, mis hermanos. Cuántos aceptan enseñanzas cuestionables, ideas, movimientos y la moda religiosa de hoy en día, mis hermanos, sencillamente porque tienen la reacción del mundo y de sus compañeros de mentalidad mundana, mis hermanos. Por eso nos dice su palabra. Y ese es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado nuestro Señor. Primera de Juan 3:23, mis hermanos. Por eso también en Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Así es, mis amados hermanos, tenemos que andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo en este mundo, dando amor, dando sus enseñanzas tal y como están escritas hasta el día de hoy en su divina palabra. Por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice nuestro Señor Todopoderoso. Lo leemos en 2 de Corintios 6:17-18, mis amados hermanos. Hermosa palabra, hemos visto en esta hermosa mañana, mis hermanos. Les invito que juntamente conmigo le demos gracias a nuestro Señor. Bendito y adorado Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias, mi buen Dios del cielo, porque tu palabra nos guía, Padre Santísimo, tu palabra nos enseña, Señor. Tu palabra nos abre aquellos ojos del entendimiento, mi Padre Santísimo, para que nosotros no caigamos en aquellas fábulas, Padre Santo, para que nosotros hablemos tal y como está escrita tu palabra, mi buen Dios del cielo. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes,
Señor, que tú nos des esa sabiduría, entendimiento, discernimiento para tu palabra, que tú seas en todo momento, Padre Celestial, guiándonos. Gracias, Padre, por la sabiduría que tú nos prometes, Padre Celestial, y sabemos que tú nos lo das en abundancia, Padre. Así te pido para todos mis hermanos y hermanas que han escuchado este tema, Señor, que ellos sean también comprobándolo con tu palabra, Señor, para que seamos también, Señor, nosotros edificándonos con tu palabra, a nosotros también escudriñar tu palabra, mi buen Dios del cielo. Gracias, Padre Santísimo, por todas estas bendiciones recibidas en esta hermosa mañana que es tu palabra. Este es un alimento espiritual que necesitamos cada mañana, Padre Santo. Bendice este grupo edificados en la palabra. Bendice, Señor, los corazones que tienen necesidad de escuchar tu palabra, mi Dios. Todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Bendecido día.